Mi nombre es Sebastián y yo toco viola en Las Armas. La banda se formó en el 2005 y nació de otras bandas que teníamos así, éramos un poco amigos del barrio, conocíamos de salir a ver las mismas bandas y de quebrar con otras bandas. Me acuerdo que teníamos muchas bandas en ese momento y como que compartíamos un poco, nos repetíamos en diferentes formaciones con diferentes bandas. Ponele, era yo y un bajista que veníamos tocando, con otro baterista que se había sumado después. El cantante que está ahora es Sergio, que le decimos Taku, y es el que arrancó en ese momento. O sea, desde ese momento, lo único que quedamos somos él y yo. Al principio nosotros estábamos pensando en tratar de hardcore y punk, y estábamos como muy metidos en esa escena. Que también estaba en el momento del new metal, sonaba mucho Deftones y escuchamos como toda también esta movida medio de bandas emo y post-hardcore que había arrancado por ese momento, y estábamos medio como mirando para ese lado. El primer EP está influenciado por Fan People y por Masacre, y también, no sé, escuchábamos muchas bandas afuera, escuchábamos Alex on Fire, escuchábamos Emery, escuchábamos Tuesday. El primer disco, ninguno de nosotros había tenido, digamos, una banda tan formal, y era un poco ir a ver al amigo que tocaba en tal lugar. Tocábamos siempre en Lanús, y en Las Armas un poco nos sorprendió porque creció, o sea, nos empezaron a invitar de otros lados y empezamos a tocar por él, no sé, Capital Federal y en provincia. Bueno, nos empezaron a pedir tipo que grabáramos algo, como que sacáramos algún disco y demás, y no sabíamos bien por dónde arrancar. Ninguno creo que había grabado un disco. Viajamos 2 o 3 veces a Ramos Mejía, y por él que en 2 o 3 fines de semana lo terminamos, y fue súper precario. Era grabarlo en una habitación muy chiquita con equipos malísimos. El tipo este era un buena onda, pero escuchaba folclore, así que te imaginarás cuando nosotros empezamos a gritar o a la distorsión. Todo ese tipo de cosas eran súper ajenas a él, y nos encontramos con un pibe muy buena onda que nos quiso dar una mano, pero fue muy rudimentario todo. O sea, porque empezamos a tocar con 4 temas. O sea, salimos a tocar con 4 temas, nos subíamos, tocábamos 20 minutos y nos bajábamos. Y ponele que repetimos eso un par de meses y dijimos, bueno, vamos a grabar algo. Pero la gente, no sé, nos pedía discos y demás, nosotros no teníamos, y como que era el paso a seguir. Era una cuestión de no sé, de ir viendo a dónde nos llevaba la cosa. Fue como muy adolescente el primer disco. A partir del 2006, con él, que grabamos ese disco, crecimos muchísimo. Empezamos a tocar un montón, tocábamos con él 4, 5, no sé, 6 veces por mes. Tocábamos en donde nos invitaran. Nos invitaban a Avellaneda y tocábamos en Avellaneda, nos invitaban a Mar del Plata y íbamos a tocar a Mar del Plata, nos invitaban a Rosario, o sea, así viajábamos todos los fines de semana. Entonces eso hicimos, creo que, no sé, 2 o 3 años habremos hecho eso, tocamos un montón, empezamos a pensar el otro disco, y en ese pensar otro disco, ahí sí nos paramos un poco a ver en qué andábamos, y estábamos todos un poco para otro lado. No sé, me acuerdo que yo y otro guitarrista queríamos hacer algo un poco más hardcore. El cantante no estaba en la línea que nosotros queríamos hacer. Después el batero se puso a escuchar otro tipo de música. Además, como todos fuimos creciendo un poco y nos fuimos separando, fuimos yendo para otros lados. Tratamos de arrancar un poco algo ahí, fui para cualquier lado y el cantante se terminó yendo. Así que cuando se terminó yendo, tuvimos una sucesión de, no sé, 2 años de probar cantantes y formaciones que no funcionaron para nada. Grabamos algunos temas, pero no editamos nada. Y creo que la banda entró en un agujero negro así horrible, que no hicimos nada. Hasta que volvió Taku, que se había ido a Tierra del Fuego y no sé qué mambo había tenido él con su vida. Volvió y grabamos Animales. Volvimos a ensayar, cambiamos de vuelta de formación y grabamos un disco que no tiene ni distorsión, que no tiene, no sé, no tiene ninguna influencia, digamos, del hardcore ni del punk. Y ese disco resultó un poco raro porque, bueno, la gente obviamente esperaba, digamos, un disco en la misma línea que el primero, y nosotros salimos con cualquier cosa. Era otra banda, claro. Si escuchás el primero y después escuchás el segundo, son bandas diferentes. Hay un crecimiento hacia otro lado, crecimiento paralelo, una línea paralela. No es algo, viste, como vertical, en donde uno va construyendo desde el mismo lugar. Ahí como que nos corrimos y fuimos para otro lado. Me acuerdo uno de la primera época, de los primeros recitales que hacíamos, después de sacar el disco, que tocamos en Avellaneda, en un lugar que ahora se llamaba La Aldea, y cuando tocamos había muchísima gente, o sea, se llenó completamente, había, no sé,
gente en todos lados. De pronto había como una respuesta súper positiva, digamos, del disco. Y fue como un poco de un día para el otro, digamos. Fue de un reci para el otro y había 100 personas abajo cantando los temas. Y después tuvimos muchas series de recis en Unione Benevolenza, en Microcentro. Y ahí tuvimos un montón de recitales que crecimos, digamos, que fueron recitales en donde empezamos a sonar mejor, empezamos a saber manejarnos en un recital, a ver cuestiones de sonido, de sonidistas, de backline, como aprendimos un montón, la verdad, presentándonos ahí, y también producir fechas, porque el camino que nos tocó, obviamente, de ser independientes, y nosotros armábamos nuestra fecha, entonces aprendimos a los ponchazos mal. Tocar con otro tipo de bandas más grandes también como que nos dio un montón de herramientas y de cuestiones de aprender, viste, cómo uno tiene que, no sé, de publicitar una fecha, o hablar con un productor, o cerrar un backline, no sé, como todas esas cosas que uno no sabe nada, porque es músico, uno es ajeno a eso, y te tocan hacerlas, y bueno, con el correr del tiempo las vas aprendiendo. El hecho de que esté internet te ayuda un montón, uno puede llegar a los chicos más fácil, pero los canales masivos siguen siendo los mismos. La radio sigue pesando muchísimo, y el resto son herramientas, digamos, que son anexos y acomodan, pero para llegar siempre uno tiene que pasar por ahí. Por otro lado, nosotros construimos un camino que fue totalmente, digamos, paralelo, digamos, fue antes, y no pasamos casi ni por radio ni por televisión, muy pocas veces nos han pasado por radio. Sin embargo, hoy hacemos un recital y llevamos un montón de gente. Siempre escuchamos un montón de discos que salen de acá y flasheamos y decimos, che, estaría bonito tocar con esta banda o cruzarnos en algún recital, pero no lo cerraría nada más al rock. Para nosotros es una mirada de la música que nos es más grata, y es más como más expresiva, más desde el arte. Como bueno, no tenemos tal vez nada que ver con el rock, sino más con otras cosas, y es una coincidencia, digamos, por donde venimos, vayamos más por el lado del rock, digamos. No nos sentimos parte de un género o de una escena hoy. El último disco es hermoso, no sé, lo amamos. Y se llama De lo espiritual en la música, porque nosotros empezamos a pasar libros por la banda, digamos, a algunos de los integrantes, como que somos más del arte, ponele, o de la plástica. Y entonces nos cruzamos a Kandinsky, que es un autor, y está buenísimo, y leímos un libro que se llama De lo espiritual en el arte, y encontramos que tiene un montón de coincidencias con lo que nosotros pensamos de la música. Él habla del arte abstracto en el libro, y cómo se sucede y cómo funciona en el tiempo que estaba él y demás. Hablaba de cómo se forman las nuevas vanguardias y de cómo se van sucediendo y qué camino van tomando, y habla un poco de estas corrientes que son más mainstream, que toman algunas cositas de cosas más vanguardistas, y que las vanguardistas quedan para pocos, digamos, o que quedan relegadas a un lugar con menos difusión, pero después con el tiempo, digamos, como que los caminos se van ayornando y van creciendo. Y a partir de ahí tratamos de darle una idea al disco entero. El proceso del disco igualmente tardó, ponele, 4 años. Es un disco larguísimo, de muchísimas maquetas, de varias formaciones de banda y muchos estudios también, porque fuimos a grabar a varios estudios y ninguno nos cerraba. Y el último estudio en el que fuimos a grabar, que grabamos en Ion, que es inmenso y es increíble, fue una apuesta tanto económicamente como de tiempo. Era una locura, digamos, largarse a hacer un disco así, y es un disco con el cual nosotros estamos muy contentos. Yo creo que si lo escuchás, que tiene mucho trabajo encima. Trabajamos muy fuerte con Joaquín Romera, que es un productor que nos entendió totalmente, y trabajamos también con un ingeniero de sonido y que también es productor, se llama Mana Grazar, que trabajó con un montón, así que terminamos también trabajando con él, y él se encargó de toda la parte técnica y de audio, y muchas veces nos ayudó también en la producción, y así que entre ellos dos nos supieron guiar. Este sábado tocamos en Morón, pero la idea este año es de tocar en provincia todo lo que podamos, de hacer un par de presentaciones en Capital y preparar el disco que se viene. Nosotros también tenemos como un poco una historia de sacar pocos discos, y vamos a tratar de sacar un disco el año que viene. La idea es ensayar mucho y ojalá viajar de afuera, porque se nos acercaron un par de gente para viajar a Chile o hacer algo en Uruguay, y bueno, vamos a tratar de hacer esto y nada, ir pegándole.